dijo que yo vengo a trabajar con ustedes en el día de hoy y vengo primero que todo a saber cómo está el grupo. Para, por lo tanto, vamos a realizar una prueba diagnóstica, pero basándonos en todo lo que tiene que ver con las preguntas que podrían salir, eh, y a partir de eso plantear una nueva metodología. ¿Cuál metodología es 100% vital? ¿Por qué? Porque muchas veces uno deja que las dudas se vayan para la casa y nunca las resuelven. Y lo pensado en esta clase es que a medida que usted vaya teniendo una duda, no la pueda compartir. No importa si debemos atrasarnos una o dos diapositivas, no hay ningún problema. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es de que usted no se lleve ninguna duda para su casa y que así de esa manera pueda estar contento. Y no solamente contento, sino con la perspectiva de que va a presentar un examen para ingresar al magisterio colombiano y lo va a aprobar. ¿Listo? No sé si en estos momentos hay alguna duda. No, profe, está muy claro todo, gracias. Listo, excelente. Entonces, nosotros para conocer muy bien todo lo que tiene que ver con la prueba de estado, necesitamos conocer en qué se basa el IFES para elaborar las preguntas que se nos van a presentar. Entonces, en ese sentido, se plantean unos objetivos. El primero, la capacidad y la habilidad que tienen las personas que se van a presentar a la prueba en cuanto al manejo de las cantidades y los números en diferentes situaciones. ¿Qué significa esto? Que no solamente me va a servir a mí saber resolver una regla de tres o saber manejar un porcentaje, sino que vamos a tener que utilizar el fuerte de ustedes, que es la comprensión lectora, para poder resolver las situaciones que se me van a ir presentando. En un segundo aspecto, se valorará la aplicación inductiva y deductiva de principios básicos de las matemáticas. ¿Qué significa esto? Que no toda la prueba está de forma textual. No toda la prueba está de forma textual. Hay algunas preguntas que vienen en forma gráfica, basándonos desde el punto de vista estadístico, y otra desde el punto de vista del manejo de tablas que nosotros podamos relacionar. Por eso, desde este punto de vista, valga la redundancia, que vamos a tener en esta prueba diagnóstica para saber cuál es nuestro punto de partida, vamos a utilizar eso. Entonces, como les venía diciendo, se valorará la aplicación inductiva y deductiva de principios básicos de las matemáticas para resolver situaciones que exigen que el individuo utilice los números en diferentes representaciones: forma gráfica, forma textual y forma tabular. Las preguntas que se nos van a hacer en nosotros, teniendo en cuenta los dos objetivos anteriores, están basados según la primera afirmación. Analiza información numérica, gráfica y tabular para hacer conclusiones, inferencias y proyecciones a partir de datos. Una segunda, aplicar reglas y fórmulas comúnmente utilizadas para la resolución de situaciones que involucran el uso de números y cantidades. En estos dos grandes bloques es donde se concentra el 100%. En la primera afirmación un 40% de las preguntas y en la segunda afirmación un 60% de las preguntas. ¿Qué significa esto? Que es bien sabido por todos ustedes que su fuerte no es la matemática, que su fuerte es la comprensión lectora. Entonces yo como matemático, ¿qué les planteo a ustedes? Empecemos a utilizar su fuerte, que es la comprensión lectora, y empecemos a deducir las respuestas que nos podrían hacer, preguntas que nos podrían hacer. Entonces, en esto hay una palabra bastante clave, porque uno siempre desde el colegio le tuvo miedo. ¿A qué? A que la matemática era el coco, que la matemática era una materia difícil, que actitud numérica es exactamente complicado. Y no, empezar a sacarnos eso de la mente. Y les comparto la frase que dice: la esencia de la matemática no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas complicadas simples. Desde ese punto de vista es donde nosotros debemos partir. Y como matemático, ¿qué puedo recomendar? Primero, leer detenidamente la situación. Para eso nosotros vamos a tener 2 minutos. Entonces, no es necesario que empecemos a correr como
Muchas veces lo hacemos por el afán de terminar, sino calmadamente vamos leyendo y vamos sacando aquellos datos que sería nuestro segundo consejo. ¿Cuáles aquellos que se consideren importantes respecto a la pregunta? Eso sería lo segundo. Tercero, existen diferentes estrategias, como cuáles, estrategia de tanteo, esa estrategia como realizar un gráfico, como muchas veces de la situación que uno no entienda. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, es muy vital saber entender la situación que se me está presentando. Y lo último, que sería la respuesta, las pruebas y las preguntas que nos hacen, muchas veces no están para obtener una respuesta sencilla. Muchas veces juegan con el lenguaje. ¿Qué quiere decir esto? Que primero que todo nosotros debemos basarnos en respuestas negativas y así poder confrontar con la respuesta que nosotros vamos a tener. ¿Listo? No sé si en este momento hay alguna pregunta. No, profe. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con un análisis de situaciones. La primera pregunta. Sí, la primera pregunta decía lo siguiente, o dice lo siguiente. Si va a liquidar una empresa y se despiden a 3 empleados, los empleados a contratar en la nueva empresa son iguales a la mitad de los que quedan y son iguales a un tercio de los empleados que tenía la empresa. ¿Cuántos empleados se van a contratar? Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a utilizar en estos momentos? Hacemos la pregunta, yo les doy un espacio de 2 minutos para que por favor la solucionen y después la socializamos entre todos, ¿listo? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque muchas veces a medida que uno va avanzando se va encontrando con dudas y como lo dije en un principio, la idea de esto es que usted tenga una duda, que pregunte todo aquello que no entienda para poder tener el placer de podérselo explicar. ¿Listo? Entonces 2 minutos para que por favor solucionen este ejercicio y cualquier cosita pues vamos mirando. Entonces 2 minutos para que ustedes se enfrenten a esta situación. ¿Listo? Entonces miramos algunas cosas. Sí, señora, cuénteme. Tiene mucho ruido. Sí, señora, ya estamos mirando eso. No sé por qué, porque estoy como encerrado acá en mi cuarto. Y precisamente me gusta, es como trabajar en mi cuarto encerrado cuando estoy dando las clases. No sé por qué será, de pronto. Regáleme un momento, voy a cerrar otra puerta. Por favor, discúlpenme.
No sé si en este momento se escucha mejor. Sí, profe, mucho mejor. Bueno, listo. Listo. Entonces, teniendo en cuenta lo siguiente, como les dije en un comienzo, lo primero que nosotros debemos analizar es el lenguaje. Ese es el fuerte de ustedes, ¿no? Entonces se dice, se va a liquidar una empresa y se despiden a 3 empleados. Primer punto de partida, se despiden a 3 empleados. O sea que estos señores se van, se van. Después dice, los empleados a contratar en la nueva empresa son iguales a la mitad de los que quedan. No sabemos cuántos quedaron. Y hay otra condición. Según la lógica, para que una afirmación sea verdadera, las dos frases tienen que ser verdaderas. Y dice, y son iguales a 1/3 de los empleados que tenía la empresa. ¿Cuántos empleados se van a contratar? Entonces, ¿ustedes qué podrían responder en esta situación? ¿Qué respuesta encontraron? Acordémonos de que lo principal es la participación de ustedes para así saber en dónde tienen dudas. ¿Listo? Entonces agradecería si nos podrían compartir qué forma es lo que ustedes están encontrando, qué están haciendo. Pues estamos tratando de plantear como la ecuación. Primero, Eso, pero ahí quedamos. Pues. ojo, ojo, porque por eso quise empezar con esta situación. Acordémonos de que el primer punto de partida, el fuerte de ustedes, no son las ecuaciones ni son las matemáticas. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿qué es lo que yo vengo a tratar con ustedes el día de hoy? El día de hoy vengo a mirar que ustedes, desde el punto de vista de la comprensión lectora, tienen un 70% ganado. Un 70% ganado. Entonces, y lo otro, nosotros no necesitamos siempre utilizar ecuaciones. No necesitamos siempre utilizar ecuaciones. ¿Por qué? Porque yo debo utilizar es la matemática para reconocer el contexto en el cual se está moviendo el número. Porque muchas veces yo empiezo a plantear ecuaciones rápidas o complejas y se me va el tiempo y no termino. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la estrategia de solución? Primero, miremos las respuestas. ¿Qué pasaría con las respuestas? Miremos, por ejemplo, esta opción B. Si los empleados que se van a contratar son 2, ¿cuántos quedarían? ¿Cuántos quedarían? Si son 2 solo los que se van a contratar, ¿cuántos quedarían? Aquí dice claro, la mitad de los que quedan. O sea que los que se van a contratar son la mitad de los que quedan. Si los que se van a contratar son 2, ¿cuántos quedarían? 1. Primer error. ¿Por qué primer error? Porque está en el contexto de interpretar qué es una mitad. ¿Nosotros qué podríamos interpretar por eso? ¿Qué es una mitad? Dividir hacer dos fracciones, dos pedazos de una. Muy bien, profe, usted lo acaba de decir. Es partir algo en 2 pedazos. Un gráfico. Si esos son 2, entonces ¿cuántos quedarían? Pues aquí tendría que colocar otros 2. ¿Y cuántos quedarían finalmente? 4. 4, muy bien, 4. Si seguimos leyendo, ¿qué pasaría con estos empleados que despidieron? Pues que esos nosotros los tenemos que analizar como la cantidad que son los que habían. Entonces 4
más 3, ¿cuánto sería? 4 más 3, 7. 7. Habían 7. Y seguimos leyendo, son iguales a 1/3 de los empleados que tenía la empresa. Este 7, al sacarle la tercera parte da 2. No. ¿Cómo encuentro yo una tercera parte o 1/3? Dividiendo por 3, profe, ¿no? Muy bien, excelente. Dividiendo entre 3, 7 dividido entre 3 es igual a 2. Por eso coloco acá el signo interrogante. 7 dividido entre 3 es igual a 2. No. No. Entonces esta respuesta no me sirve. Y si yo me devuelvo con el otro, y yo me devuelvo con el otro, para mirar cada una de esas partecitas, de qué es lo que había, cuánto queda. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, miremoslos con esta opción, 4. Sabemos que la mitad es partirlo entre 2, entonces si es un 4, 4 y 4, entonces quedarían 8. Como habían 8 más 3 es igual a 11. Muy bien, ahorita lo habían dicho, la tercera parte es dividirlo entre 3. 11 dividido entre 3 es igual a 4. Tampoco. Tampoco. ¿Sí me están entendiendo? Sí, profe. ¿Qué estamos utilizando? Por el momento no estamos utilizando ninguna ecuación. Por el momento solamente estamos partiendo. Perdón. Sí, señora, comenta. No entiendo esa parte donde usted dice, cuando analiza la segunda frase que dice la mitad, ¿por qué pone 4? O sea, yo entiendo que una mitad es dividir en 2, ¿no? Sí. Entonces no entiendo por qué ese 4 en un cuadro y el otro 4 en otro cuadro. O sea, no entiendo cómo interpretas esa frase que dice la mitad de los que quedan. Para mí una mitad es dividir en 2. Sí. Muy bien. Voy a volverme acá un momentico, ¿listo? Eso es lo que yo necesito, que pregunten todo aquello que no entienden. Buenas, profe. Mi nombre es Diego. Sí, señor. Yo hice interpretación y entonces, por ejemplo, la mitad yo la interpreté por un medio y después la palabra ahí significa por y después que lo que 1/3 y pues tratando de interpretar, ¿no? Sí, señor. Pues ya de acuerdo a lo que explica, pues uno va deduciendo y pues a eso estoy aquí, ¿no? Para aprender y deducir. Exacto, profe. Gracias. ¿Por qué, profe Diego? Porque es que una de las afirmaciones que dicen en el concurso, una de las afirmaciones que utiliza el IFES para plantear sus preguntas, ¿cuál es? De que usted sea capaz de hacer inferencias y deducciones. ¿Listo? Porque nosotros nunca, pero nunca vamos a encontrar en las preguntas que nos va a hacer el IFES, resuelva la siguiente ecuación. No, nunca nos vamos a encontrar con eso. O calcule el porcentaje. No, nunca. Nosotros vamos a enfrentarnos a una serie de preguntas en las cuales tenemos que deducir el contexto en el cual se está moviendo el número y a partir de ese contexto hacer lo que nosotros estamos haciendo. ¿Que se pueda resolver con una ecuación? Sí, se puede resolver con una ecuación. Pero acuérdense que el fuerte de ustedes, y por lo cual creería que están acá, es para mirar cómo lo podemos utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a volvernos un momento. Si nosotros miramos, aquí me están diciendo, la mitad x dividido entre 2 es igual a ¿cuánto? A 2. Eso sería una ecuación. Pero todo, José les debieron enseñar, transposición de términos, que cuando un número está dividiendo, pasa al otro ¿a qué? A multiplicar 2 por 2, 4. ¿Cierto? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento?
¿O cómo vamos? Solamente estamos analizando la primera preguntita. La primera... Qué pena, yo sí voy perdida. Excelente, profe. Así me gusta. ¿Por qué? Porque ustedes están preguntando lo que no entienden. Y acuérdense que lo que hoy estamos haciendo es una prueba diagnóstica. ¿Listo? Miremos acá algo. Acá se menciona lo siguiente, que el número que me va a dar como respuesta es la mitad de lo que quedan. Voy a plantearle esta expresión teniendo en cuenta lo siguiente, primero como una ecuación y siguiente como un método gráfico, porque muchas veces a uno no se le ocurre planteamiento de ecuaciones, sino que se le ocurre es tener en cuenta un dibujo. ¿Listo? Entonces, la mitad de los que quedan, método gráfico. Nosotros sabemos que si hay un dibujo lo debemos partir en la mitad y el resultado sea una cantidad. Acá me dice la mitad de los que quedan. Si esto lo partí en la mitad, acá va a haber un 2. ¿Cierto? Esa es la primera parte. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces la otra mitad, ¿cuánto sería? 2. 2. La misma. 2. Muy bien. Y si nosotros miramos completamente, entonces ¿esto cuánto sería? ¿Esto sería? 4. 4. ¿Listo? Esto sería desde el punto de vista del método gráfico. Ahora, yo también lo podría haber planteado desde el punto de vista de la ecuación, en el cual me dicen que si un número lo divido entre 2, me va a dar 2. Este número que estoy señalando acá es un 2 y está dividiendo la cantidad que necesito hallar. Como está dividiendo, entonces lo paso a multiplicar. ¿Qué significa eso? Que 2 por 2. Entonces la cantidad que yo voy a encontrar, ¿cuál sería? 2 por 2. 4. Dos formas diferentes para hallar un mismo resultado. No sé si hasta acá hay alguna duda. Por eso sería 3. Tranquilos, profes, pregunten todo lo que no entiendan porque sería mejor y una vez vamos haciendo repaso de algunas temáticas que ustedes hayan visto. Profe, perdón, o sea que si por ejemplo el problema planteara la tercera parte de los que quedan, entonces ahí uno tomaría 3, luego 3 y luego 3. Sí, señora, porque sería dividir un objeto en 3 partes. ¿Listo? Sí, señor. Muy bien, entonces voy a borrar un poquito esto para poderles explicar con la última respuesta y de una vez miramos por qué es que tachamos las dos anteriores. ¿Listo? Entonces, a mí me gustaría que ustedes hicieran ese trabajito. ¿Cuál trabajito? Cojan la respuesta de ¿cuántos quedan? Si fueran 8 los que se fueran a contratar, ¿cuántos quedarían? ¿4? Entonces nosotros podemos coger el objeto y lo dividimos entre 2. Aquí ya tengo un 8. ¿El otro número cuál sería? 4. No podría ser 4 porque la mitad ya El 2, son 8. el 2. 8. 8. Otro 8. ¿Por qué? Porque este ya es una mitad. O sea que hasta aquí, hasta esta partecita, ya es una mitad. Y esa mitad es 8. Entonces la otra mitad, ¿cuánto sería? 8. Entonces 8 más 8, 16. Y ahora 8. 8. Entonces si yo voy a sumar completo 8 y 8, 16. muy bien. Y la Entonces, mitad son 8. ¿cuántos quedan? 8 porque es la mitad. Muy bien, quedan 8 porque es la mitad. Pero originalmente, ¿cuántos quedarían? Si tomáramos como respuesta esa. O sea que si nosotros miramos esta cantidad,
serían los que se contratarían. ¿Y cuántos quedarían? Acá lo estoy 16. señalando. 16, ¿cierto? ¿Cuántos fueron despedidos? 3. Entonces, a estos 16 le voy a sumar 3. 16 más 3, ¿cuánto sería? 19. 19, muy bien. Si nosotros miramos, nos dicen, son iguales a 1/3 de los empleados que tenía la empresa. 19, si a 19 lo divido entre 3, ¿me da 8? No. Entonces esta respuesta tampoco me sirve. ¿Listo? Entonces ustedes compruébenla con la L. Si ya tachamos 3, compruébenla con la A. ¿Cómo sería con la A? Tres más 3 igual a 6, más 3, 9, dividido 3 da igual a 3. Entonces cumpliría. Sí. 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 ¿Necesitamos hacer ecuaciones? No, profe, una pregunta. Sí, Sí, no señora. necesitamos hacer ecuaciones, pero yo no me puedo gastar el tiempo comprobando todas las respuestas para poder llegar a una respuesta correcta, profe. Sí, señora, claro, usted tiene toda la razón. Uno no se puede gastar todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que aquí nosotros estamos utilizando suma, resta, multiplicación y división. ¿Cierto? Primero. Segundo, ¿qué ecuación podríamos plantear acá? ¿Hay algo que nosotros pudiéramos plantear? Profe, pues yo no sé, pero voy a decir una. Tranquila. Pues porque de pronto la misma pregunta estaba diciendo la respuesta. Pues yo lo hubiera entendido con que despidieron a 3, ¿sí? Sí. Pero entonces necesitan como esos mismos 3. Por eso ahí dice son iguales a 1/3 de los empleados que tenía la empresa. ¿No? Eso sería una forma, pero si le dicen que fueron iguales a 1/4. Buen punto. Entonces, ojo, aquí nos estamos gastando más de los 2 minutos. ¿Por qué? Porque estoy explicando paso a paso cómo se podría obtener la respuesta. ¿Listo? En esta forma, si nosotros leemos el enunciado, no hay ecuaciones. ¿Qué podríamos sacar de ecuaciones? No hay ecuaciones. Porque ¿cuáles serían las incógnitas? Una sería quedan. Otras serían haber. Y otras serían contratar. En este sentido nosotros tendríamos 3 incógnitas. ¿Sí ven? ¿Qué ecuación podría plantear acá? Ninguna, me podrían dar infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque cuando el sistema es más grande de las ecuaciones, es más grande que las variables, no me van a dar infinitas soluciones. No sé si ellos eso se lo hayan explicado cuando ustedes vieron ecuaciones. Profe, una pregunta. Sí, señora, cuénteme. O sea que este problema no se puede solucionar planteando una ecuación. Ya, digamos, sin tener en cuenta que es un concurso, que tal, que los 2 minutos, mi pregunta es a usted como matemático, ¿este problema no se puede resolver planteando una ecuación? De resolver, podría, si no tengo en cuenta estas cuatro respuestas, me podría dar infinitas soluciones. No entiendo, profe. Con la profe anterior resolvimos problemas muy sencillos aplicando ecuaciones. Claro, ¿Cómo claro. es tan sencillo? O sea, ahora otra cosa, profe. Listo, usted nos está introduciendo directamente al método por medio de gráficos, pero tal vez nosotros ya habíamos hecho un proceso con la otra profe, y entonces tal vez necesita que tú empieces desde más abajo para introducirnos a ese método que tú quieres enseñarnos, que tal vez sea muy bueno y que sea más sencillo, pero es que no. No.
debemos diferenciar dos cosas. Primero, esto es una prueba diagnóstica, porque yo no voy a empezar a darles clases sin saber cuál es el nivel de ustedes. ¿Sí me hago entender? Ah, bueno, profe, sí, eso me deja más tranquila. Porque yo necesito saber cuál es el punto de partida de ustedes. Porque les estaría diciendo, vamos a ver ecuaciones, sí, pero vamos a ver qué tipo de ecuaciones y cuál es su impacto en la prueba que ustedes van a presentar. ¿Sí me van a entender? Profe, entonces lo que usted pretende es que como mirar el grado de lógica que estamos teniendo en este momento para poder desarrollar estas preguntas según la habilidad. Sí, señora, claro. Claro, para poder yo como profesor de matemáticas, porque es la primera vez que tengo contacto con ustedes, saber desde dónde puedo partir. Desde cero, desde cero, profe. Ustedes saben, tranquilos, por mí no hay ningún problema, si voy a empezar desde cero no hay ningún problema. Tranquilo que puedes empezar desde principiante, no nos vamos a enojar. O yo por lo menos. Lo que yo necesito que tengan claro es lo siguiente. Primero, mi experiencia me ha indicado muchas veces que si uno no lee adecuadamente y no reconoce aquellas palabritas claves, así usted sea un matemático duro, así usted tenga experiencia con las matemáticas, si no tiene una comprensión lectora, va a patinar y no le va a quedar bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque el fuerte es la comprensión lectora. Nosotros en la prueba de estado nunca vamos a encontrar resuelva la siguiente situación. Calcule el 30% de una cantidad sin tener en cuenta un contexto. ¿Listo? Por eso es que todas estas preguntas están manejadas con un contexto. Y si ustedes analizan, por ejemplo, esta primera pregunta tiene casca. ¿Sí o no? Entonces, en ese sentido, ¿cuál es mi pensado? Mi pensado es saber con ustedes cómo están para poder iniciar. Si yo veo que ustedes están volando, partiendo del hecho de que su comprensión lectora es muy buena, entonces ya vamos metiéndonos un poco más a fondo con las cosas que yo considero que la práctica y que la experiencia me ha enseñado para que ustedes puedan tener muy buenas calificaciones en cuanto al puntaje de la prueba de ingreso. ¿Listo? Sí, profe, tienes toda la razón. Entonces, en ese punto de vista era como yo había hablado con la señora María Fernanda, de, primero, nosotros no necesitamos partir de grandes ecuaciones para enfrentarnos a los problemas que hay en la prueba. Segundo, hay preguntas que son muy sencillas, que solamente conociendo los contextos básicos y reconociendo los datos, usted lo puede resolver. No necesitan ser matemáticos a fondo. De por sí la prueba no está para matemáticos. ¿Listo? Esta era la primera preguntita como para ir calentando. Todas las preguntas que vienen en la clase vienen con ese fin. Conocer ustedes qué tanto conocen, conocer yo como profesor ustedes qué tanto manejan, para así de esa manera poder plantear mis clases. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, como ustedes pudieron observar, esto tenía una I inicial. Entonces vamos a empezar, vamos a meternos un poco. Lo que tiene que ver con el análisis de situaciones. Pero esto dice, la edad de Pedro es el triple de la edad de Juan y 6 veces la de Andrés. El doble de la suma de las edades es 90. Entonces la edad de Pedro es A 60, B 54, C 42 o D 30. 2 minuticos para que por favor la resuelvan.
Bueno, mis profes, entonces, si nosotros empezamos a mirar, esta es una pregunta que, si no estoy mal, salió en el 2016. Mencionaban, la edad de Pedro es el triple de la edad de Juan. ¿Qué significa esto? Eso que estoy señalando ahí, ¿qué significaría? ¿Cómo ¿Tres veces matemáticamente lo más? podría decir? ¿Cómo? 3 veces más. Matemáticamente, ¿cómo podríamos escribir eso, mi profe? Con una regla de 3. No, 3, algo Profe. con tres. señor. Por lógica, no sé, por lógica no apliqué ninguna regla de la que hemos hablado anteriormente, pues me puse a pensar que la edad de Pedro es el triple de la edad de Juan. De una vez calculé, bueno, Pedro debe tener 60 años y Juan 20. Y 6 veces la edad de Andrés debe tener 10 años. La suma de los 3 a 90, pues lo calculé así. Muy bien, muy buen análisis. Claro, muy buen análisis, pero miremos palabritas claves. ¿Qué significaría esto del doble? Esta frase, el doble de la suma de las edades es 90. El doble de la suma de las edades, o sea, de la suma de Pedro más Juan más Andrés, ¿es igual a cuánto? 90. A 90. Lo que está multiplicando lo paso a qué? A dividir. Entonces me quedaría que Pedro más Juan más Andrés es igual a cuánto? 45. Muy bien, 45. Los tres no tienen una edad mayor a 45 grados, a 45 años. No tienen una edad mayor a 45 años. ¿Cuáles opciones de respuesta podríamos descartar acá? Solamente haciendo esto. La A, la B, la A y la B se descartan. La A y la B la descartamos, porque esos datos son mayores a 45. ¿Listo? Sí, lo que usted dice, lo de la lectura, sí, yo el doble no lo había observado bien para que se dé cuenta. Entonces ya le va cogiendo un... Profe, perdón, ¿usted me puede explicar y qué pena de dónde salió el 45? Este 45 sale. ¿Por qué dividido entre 2? Por el doble. Ah, ya, gracias. ¿Listo? Entonces, acá nosotros miramos que la suma de Pedro es, la edad de Pedro es el triple de la edad de Juan y 6 veces la de Andrés. La edad de Pedro es el triple de la edad de Juan y 6 veces la de Andrés. Automáticamente nosotros tenemos que la suma de esas edades va a ser 45. Pero yo le pregunto a ustedes, ¿por qué descarto esta opción? ¿Por qué descartaríamos la opción C? ¿Por qué creen que sea eso? Profe, porque ahí tocaría multiplicar 42 en este caso por 3. No, señora. ¿No? No, señora. Sino que basándonos en lo anterior, ¿qué podríamos decir? Que la palabra doble nos está diciendo que la suma de los tres, la suma de las 3 edades, el doble es 90, pero en la suma de las 3 edades, hay que de una vez sabemos que las 3 edades suman pues o sea, que es 45, de por lógica. Sí, señora. Entonces, Sí, señor. entonces no puede estar, yo estaba equivocado, no puede estar ni 60 ni 54. La respuesta está hay que jugar entre la C y la D, hay que comenzar a descartar de una vez. Pero ¿por qué no puede ser la C? La C, pero también es Profe, ¿y no será porque al sumarla 3 veces no nos va a dar 90? No, más sencillo todavía, mira.
Lo que sucede es que si la A de Pedro es 42, entre Juan y Andrés, ¿cuánto sumarían para que me diera 45? 3. 3. Y hay 6 de diferencia. Y ahí dice que la A de Pedro es el triple de la A de Juan. 42. El triple sería, perdón, 3 veces el triple sería 42. ¿O 6 veces el triple sería 42? ¿Ustedes qué dicen? No, o Vuelvo a repetir lo que les acabé de Estoy decir. perdida. Tranquila, tranquila, no se preocupe, mira. ¿Cuál es la situación? Ya habíamos encontrado que la suma de las edades de Pedro, Juan y Andrés deben sumar 45 años, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces, si lo que me están preguntando qué es, La edad de La Pedro. edad de la Pedro. edad de Pedro. Si Pedro tuviera una edad de 42 años, 42 años, entre Juan y Andrés, ¿cuánto deberían sumar para que me diera 45? Si la edad de Pedro fuera de 42 años, la edad de Juan y Andrés, ¿cuánto deberían sumar para que me diera 45? 3. 3. Y según las condiciones anteriores, nunca me va a dar ese 3. Porque el triple de la edad de Juan, si ya vemos que hay una suma y me debe dar 9, vamos a encontrar eso, ¿no? Entonces, automáticamente, por lógica, descartamos eso. ¿Listo? Pero, profe, a mí me gustan mejor las matemáticas porque yo sé ecuaciones. Pues vamos a ver qué pasaría con las ecuaciones. Porque, muy bien, ustedes saben que hay que ganar tiempo. Entonces, acá dice, la A de Pedro es el triple de la A de Juan. Y la A de Pedro es 6 veces la edad de Andrés. ¿Listo? Si nosotros miramos y hacemos relaciones acá con estos dos, ¿qué pasaría? 6 veces la de Andrés y 3 las de Juan. ¿Qué pasaría ahí? tendrían que ser igual a P. 3J más 6A tendría que ser igual a la edad de Pedro. Pues entonces acá lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Que P sobre 3 es igual a ¿quién? A J. Y que P sobre 6 es igual a ¿quién? Andrés. ¿Qué Andrés. escribiría aquí? Ah, Ah. Entonces acá me quedaría que P más P tercios más P sextos es igual a 45. Resolvemos este sistema y ¿cuánto me darían? profe, no sé, se saltó muchos pasos. Mira, por ejemplo, el P sobre 3, pues para usted es fácil porque lo dice. Tranquila, tranquila. ¿Cómo llegó a ese P sobre 3 igual a J? Muy bien, hacia allá es donde yo quiero llegar. Mira, si nosotros miramos acá en esta forma, ¿sí sabes de dónde salió esto, cierto? Sí, profesor, porque la edad de Pedro es 3 veces la de J. Y la Y edad esto, de Pedro es y 6 esto veces. también, ¿cierto? Sí, Entonces, si yo cojo este 3, lo que está multiplicando a la J porque la voy a despejar, pasaría a ser ¿qué? a dividir. Míralo. Entonces ahí sí estamos usando las ecuaciones y ya sabe uno de dónde sale cada cosa. ¿Listo? ¿Y por qué estamos despejando? ¿Por qué estamos despejando cada una de las letras y las estamos colocando en una misma? ¿Por qué? Para poder encontrar las edades. Para poder encontrar las edades, muy bien. Pero ¿qué es lo que está sucediendo?
que si nosotros nos ponemos a hacer estos cálculos así como están, nos vamos a gastar mucho tiempo. Y eso fue lo que ustedes me dijeron ahorita. Profe, necesitamos una forma en la cual no nos gastemos más de 2 minutos. Si nosotros nos ponemos a hacer esto en la prueba de ingreso, ¿será que nos vamos a gastar 2 minutos o nos vamos a gastar más? La química, no te adecuada al partido. ¿Sí me entiende? Las 3, el canal 22, 23. Ok, para saber el resultado ya. ¿Sí? Eso depende de la forma como ustedes lo vayan a solucionar, mi profe. El método que yo utilizo es la lógica. En la lógica, nosotros reconociendo aquellas palabras claves nos van a ayudar con el planteamiento. Es que ustedes no van a necesitar resolver grandes ecuaciones. Ustedes lo que van a necesitar, ¿qué es? Utilizar la lógica y utilizar palabritas claves como el triple, el doble y planteamiento de ecuaciones. Ustedes no van a necesitar resolver ecuaciones. Porque ¿cuánto tiempo nos gastamos nosotros ahorita deduciendo que ni la A, ni la B, ni la C podrían ser? Lo que yo les vengo a plantear acá, como les dije al comienzo, es la prueba diagnóstica. En la prueba diagnóstica está el planteamiento de ecuaciones. Pero ahí nosotros no estamos hablando de la solución de ecuaciones. Yo lo que necesito como matemático es que ustedes tengan muy claro de dónde o cómo se puede plantear una ecuación para poder obtener una respuesta. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a resolver ecuaciones así como esta, en la cual utilice fraccionarios, entre otras cosas, ¿cuánto tiempo me gastaría? América de Caldas. En el 22, en el 23. ¿Listo, profes? No sé si en estos momentos hay alguna duda. Pues personalmente hay muchas, pero como el profe dice que es diagnóstica, yo pienso que su merced hará el análisis y planteará el enfoque que le va a dar a las clases, entonces no hay problema. Pero tranquila, profe, por ejemplo, esta es una pregunta que salió en el concurso del 2016 y podríamos mirar, porque lo importante de todo esto es usted cómo se enfrenta a un problema. Sí, profe, y me preocupa porque, lo digo, personalmente, como tú dices también, yo en este momento soy coordinadora nombrada y he pasado 2 concursos, profe. He pasado primero el de magisterio y he pasado 2 veces el de coordinación porque me cambié de entidad territorial. Entonces, pues considero que no soy mala en matemáticas, pero tal vez hoy estoy un poco como perdida. Pero puede que más adelante de verdad el profe con el enfoque que le dé, pues yo ya retome y el camino y lo entienda. Pues. No, tranquila, no hay ningún problema. El enfoque que yo manejo por ser matemático no es ni la solución de ecuaciones, ni nada de eso. El enfoque es lógico. Lógico-matemática, que es el enfoque que se utiliza en la solución tanto de las preguntas saber séptimo, noveno, 11, como en las preguntas de ingreso al magisterio. ¿Listo, profes? Vamos a mirar otra pregunta. Ahí vamos reduciendo las situaciones. Por ejemplo, esta. Mencionan, si al doble la edad del padre se le resta la edad del hijo disminuida en un año, resultan 60 años. Si el hijo tiene 11 años, el padre tendrá A 25, B 30, C 35 o D 40. 2 minuticos para que lo analicen, por favor. Antes de esa clase de hoy de matemática nadie lo entiende.
Bueno, queridos profes, yo sé, entiendo muy bien que la metodología que están utilizando es una metodología muy diferente, bastante diferente. Y la experiencia que yo he tenido, ¿cuál es? Que nosotros necesitamos es utilizar el fuerte de ustedes, que es la comprensión lectora, para empezar a enfrentarse a las situaciones que se nos pueden presentar cuando nos estamos enfrentando a las preguntas de ingreso al magisterio. ¿Listo? En esta primera parte, sí, ustedes tienen toda la razón, muchos no me entenderán nada, pero lo que les puedo garantizar que es que cuando ya hayamos avanzado, ustedes me van a decir, profe, usted tenía toda la razón, ya estamos, ya hemos comprendido muy bien y vamos es para adelante. ¿Listo? Sí, profe, eso fue lo que yo le dije hace un momento. Pues yo espero que esto, como es el diagnóstico, ya con el enfoque que le dé el profe, en algunas clases más adelante ya estaremos todos entendiéndole, profe. Excelente. ¿Qué me he dado cuenta con esto? Y se lo voy a decir. ¿Qué me he dado cuenta con esto? Primero, su fuerte es la comprensión lectora. Muy bien. Pero debemos analizar lo siguiente. Hay una afirmación que dice, en cuanto a las preguntas, que nosotros debemos estar en la capacidad de determinar el contexto en el cual se está moviendo el número. ¿Listo? Y a partir de eso, pues vamos encontrando lo demás. Por ejemplo, para poder resolver una ecuación, ¿qué necesito saber? Palabritas claves como esta, el doble. ¿Qué significará eso? Multiplicar por 2. Muy bien, entonces nosotros vamos a tener el doble ¿de quién? De la A del padre. Se le resta la A del hijo, disminuida ¿en cuánto? Un año. En un año. ¿Y eso qué me dará como resultado? Un dato que podemos ir mirando es que la edad del niño son 11, pero como dice que menos 1 de una vez 10, a ese doble le debemos restar es 10. Exactamente, profe, usted va por el enfoque, que es el que yo quiero que ustedes vayan encontrando, que nosotros no necesitamos resolver grandes ecuaciones para poder encontrando la respuesta. Lo que necesitamos es el planteamiento de la ecuación. ¿Listo? Entonces, según la primera frase, me plantean esto. Pero acá abajo me dice, si el hijo tiene 11 años, el padre tendrá. Entonces, según eso, esta H sería cambiada por ¿qué número? Por 11. Muy bien, entonces ¿qué me quedaría? Que 2p menos 11 menos 1 es igual a 60. Entonces 2p menos 11 menos 1, ¿cuánto me daría? 10. 10. Igual a 60. Entonces, esto que nosotros tenemos acá, ¿qué está haciendo? Restando. Me imagino que ustedes dirán que pasará al otro lado ¿a qué? Sumar. Entonces tendríamos que 2p es igual a 60 más 10. 2p es igual a ¿cuánto? A 70. A 70. ¿Qué está haciendo este 2? Multiplicando. Entonces lo llevamos al otro lado ¿a qué? A dividir. A dividir. Entonces 70 dividido entre 2 y eso me daría ¿cuánto? 35. ¿Y este 35 qué es? La edad del padre. La edad del ¿Y qué es lo que me están preguntando? El padre tendrá 35 años, la sé. Listo, eso sería todo. ¿Necesitamos resolver una ecuación? No, lo que necesitamos sería el planteamiento de la ecuación para así, con los datos claves que nos está dando el mismo ejercicio, poder encontrar la respuesta. No más. Discúlpeme, profe, pero esa es la parte que no comparto todavía. Si acabamos de resolver una ecuación así sea sencilla y tú dices que no necesitamos ecuaciones, sí necesitamos ecuaciones, claro que sí. Y por ejemplo, mira, ahí en todo el proceso que hicimos con el profesor,
donde se planteó 2p igual a 60 más 10, que 2p es igual a 60, que este pasa multiplicando, que allá pasa restando. Eso es una ecuación. Entonces sí necesitamos ecuaciones, pero de pronto es hacerlas más sencillas. Y lo que yo ahorita dije fue que nosotros no necesitamos resolver ecuaciones complicadas. ¿Listo? No necesitamos es porque el contexto con el cual vamos a estar no nos pide eso, resolver grandes ecuaciones. Lo que necesitamos es saber reconocer cada una de las partes de la ecuación. ¿Listo? Porque claro, el contexto en el cual se está moviendo la ecuación es determinante. ¿Por qué? Porque me va a permitir ganar tiempo. Pero no voy a resolver grandes ecuaciones. Esto es un ejemplo. ¿Listo, profe? Es lograr como la habilidad rapidita, por la lógica, como diría el profesor. Sí, claro, sí, señor, así es. En la cual lo que nos interesa a nosotros como tal es poder darle solución a la respuesta y que nos quede bien, más no resolver grandes ecuaciones. Eso es lo que yo les quiero decir. ¿Listo? No sé si en este momento hay alguna pregunta. No. ¿O está claro? ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí, señor. Miramos esto. Dice, una cuarta parte de los estudiantes que ingresan en una institución universitaria obtienen el grado de tecnólogo y de los tecnólogos solo una tercera parte se gradúa como profesional. Si 12 estudiantes de la cohorte del año 2000 se graduaron de tecnólogos, el número de estudiantes de esa cohorte que no se graduaron de profesionales fue A33, B36, C44 o D48. 2 minuticos igual para que lo analicen. ¿Listo? 2 minuticos para que por favor lo analicen. Bueno, mis profes, ¿cómo vamos con esta situación? Esta situación salió en el concurso del año 2016. 2015 que se ingresaron a magisterio en el año 2016. Ingresaron en 2018, qué pena. Se presentaron en el 2016 e ingresaron en el año 2018. ¿Cómo vamos con esta situación? Profe, ahí la respuesta es la C, 44. ¿Qué dicen los demás? Acuerden que la opinión de ustedes es muy importante.
¿Cómo lo resolviste, profe? Profe, es que yo para ese tipo de ejemplos o de situaciones, yo propongo o trabajo algo que se llama el método del billete, que pues puede ser muy, pues como que conduce a las respuestas para este tipo de problemas. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Como me dice que una cuarta parte de los estudiantes se gradúan de tecnólogo, el billetico, digamos una columna, la dividí en 4, ¿sí? Entonces tengo que esa cuarta parte son los tecnólogos, ¿sí? Pero solamente me dice que una tercera parte se gradúa como profesional, ¿sí? De esos tecnólogos. Entonces yo dividí esa cuarta parte, la dividí obviamente pues en 3, ¿sí? Y me está diciendo que esos 2 estudiantes obviamente se graduaran como tecnólogos de esa partecita del billete, pero la pregunta es, los que no se graduaron. Entonces yo dividí las columnas, quiere decir que me da cada parte del billete, es decir, esas 4 partes vale 12, ¿sí? Y obviamente pues lo multipliqué, me dio 36, las 3 primeras partes del billete y posteriormente las restantes, porque esas 12 yo las dividí en 4, ¿sí? Porque me dice que una tercera parte, es decir, 12 dividido en 3 da 4, y pues obviamente me dio 44 fueron los que no se graduaron. No sé si me lograron entender, pero así yo llegué a la respuesta. Muy bien, profe, muy bien. Vamos a mirarlo desde 2 enfoques, uno compartiendo el enfoque que le da la profe y otro por medio de ecuaciones. En el primero, ¿qué pasaría? Tenemos una población total que puede decir que es un rectángulo. Acá me dice que es la cuarta parte. O sea que este rectángulo lo va a partir en ¿cuántos? 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Vamos a partir en 4 pedazos. Sí, sí, profe, así lo hice yo. Entonces, acá tenemos los 4 pedazos. 1, 2, 3, 4. La cuarta parte de los que ingresan a la institución universitaria tiene el grado de tecnólogo. O sea, esta partecita son los tecnólogos. Esta partecita son los tecnólogos. ¿Listo? Después dice, y de los tecnólogos se gradúa solo una tercera parte. ¿Qué quiere decir eso? Que de esto nosotros vamos a partir esta fracción en ¿cuánto? En 1, en 2 y en 3. 1, 2, 3. ¿Cierto? Una, y estos fueron los que se graduaron. Estos fueron los que se graduaron como profesionales. Me dicen, si 2 estudiantes de la cohorte del año 2000 se graduaron de tecnólogos, 12 se graduaron como tecnólogos, ¿cuál partecita sería? ¿Esta amarilla o toda la demás? Una partecita. O sea que sería esta, ¿cierto? Sí. Entonces que estos serían 12, 12, 12, 12, y acá nuestros 12. O sea que si nosotros vamos a mirar el total, ¿cuántos serían? 12, 12, 12 y 12. Entonces el total, ¿cuánto sería? 48. 48. Muy bien. Total, 48. De los tecnólogos, solo una tercera parte se gradúa como profesional. O sea que estos tecnólogos los dividimos entre ¿cuánto? 3. Entre 3, y eso me daría 4. 4. O sea que 4 son los profesionales. Si dicen el número de estudiantes de esa cohorte que no se graduaron de profesionales fue, en total entraron 48 y solamente 4 se graduaron. 48 menos 4, ¿eso me daría cuánto? 44. 44, que esa fue la respuesta que se encontró. No sé si en este momento que utilizamos el método gráfico estamos bien o hay alguna pregunta. No sé si quieran preguntar algo. Profe, sí,
hay, por ejemplo, los ejercicios que tú nos mostraste, lo de las edades, pues a mí personalmente ese tipo de ejercicios para mí resulta un poco complicado, ¿sí? Entonces, ese tipo de ejercicio uno los puede resolver en la prueba con métodos gráficos, o sea, se dirige, se Claro, da. profe. Claro, profe. Usted lo puede resolver con el método gráfico, comparando, y por ejemplo, utilizando barritas, así como hicimos ahorita, y tomando una parte, todo eso, eso son estrategias de solución. Eso es lo que yo quería decirles, que no todo se va a resolver utilizando ecuaciones, que las ecuaciones son importantes, claro, pero no todo se va a resolver utilizando ecuaciones, porque apenas tenemos 2 minutos. ¿Listo? Ok, profe. No sé si algún otro compañero quiera decir algo. Profe, la verdad yo estaba desde el inicio hasta ahorita bastante perdido, pero perdido. Pero ya con esta gráfica ya le voy como cogiendo el hilo a la situación. Listo, profe. Y esto sería por el método gráfico, ¿listo? Pero miremos, ustedes vienen de una clase de ecuaciones, ¿cierto? El tema pasado que acabaron de ver fue ecuaciones, ¿cierto? ¿O no? ¿Se fue la señal? ¿Sí me están escuchando? Creo que se me fue la señal. Sí, profe, lo estamos escuchando. Ok. Y esa sería la forma lógica que nosotros utilizamos y como les dije al comienzo, no importa si utilizamos ecuaciones, método gráfico o la manera más fácil que yo pueda hacer. Pero ustedes acabaron de tener unas clases de ecuaciones, entonces voy a utilizar las ecuaciones para poderles explicar cómo sería este, ¿listo? Como para hacer un empalme con lo que ustedes han visto. Entonces, miren, nosotros tenemos acá que X son los estudiantes que están ingresando a la universidad. ¿Listo? X es la cantidad de estudiantes que están ingresando a la universidad. Acá me dice una cuarta parte. Una cuarta parte, ¿qué significa? Que esos estudiantes lo voy a dividir entre 4. Que ingresan en una institución universitaria tienen el grado de tecnólogo. Una cuarta parte. Y de los tecnólogos solo una tercera parte se gradúa como profesional. Si 12 estudiantes de la cohorte, 12 se graduaron de tecnólogos, entonces yo necesito conocer cuántos eran. O sea, cuántos necesito, yo necesito conocer cuál es el valor de X. Ustedes hayan visto que todo lo que está dividiendo, pues pasa al otro lado a multiplicar por una transposición de términos. Entonces 12 por 4, eso sería 48. ¿Qué significa? Que este 48 son la cantidad de estudiantes que están ingresando a la universidad. ¿Listo? Pero acá en la segunda frase me decían, de los tecnólogos, que eran 12. Solo una tercera parte, entonces 12 dividido entre 3, y eso me daría 4. Se gradúa como profesional, o sea que estos serían los profesionales. Entonces, eran 48 los que habían ingresado, menos esos 4 profesionales, quedaron en 44 que no se graduaron. Y eso es lo que me están preguntando. Estudiantes de esa cohorte que no se graduaron. Y acabamos de utilizar, ¿qué? Ecuaciones, que sería una segunda forma de utilizar o de resolver esta situación. ¿Listo? No sé si en este enfoque hay alguna pregunta. ¿O estamos claros?
Pues, profe, yo pienso que lo que usted dice, seguramente uno queda pues como perdido en ciertas, pues como en ciertos ejercicios, quizás para algunos profes sea mucho más fácil llegar en unos ejercicios que en otros, pero lo que usted dice, como es una prueba diagnóstica, a medida que vayamos trabajando, pues como todo, la práctica hace al maestro, eso lo sabemos nosotros, pues vamos a ir adquiriendo esas habilidades pues como de comprensión dentro del mismo ejercicio y poder pues llegar a resolver, ya estemos duchos en algún tiempo que ya llevemos con ustedes. Entonces es como llenarnos de pronto un poco de paciencia, no desesperarnos, sino que saber que a medida que vayamos trabajando, pues vamos a ir logrando esa habilidad, que obviamente no es lo mismo uno trabajar un texto, ¿sí? El análisis de un texto como tal, que trabajar ya el análisis o la comprensión de un problema matemático, quizás para algunos sea un poco más complejo, pero la idea es ir adquiriendo pues la habilidad, ¿sí? Las habilidades poco a poco con usted. Sí, señora, para eso estoy acá. ¿Y quién más les quiero comentar? Por ejemplo, esta pregunta salió en el examen de ingreso del año 2016. ¿Qué quiere decir eso? Que no todos los ejercicios se van a poder resolver utilizando de una vez la ecuación, sino que debemos ir analizando todo el contexto y de ahí poder deducir. ¿Eso? Eso sería la expresión. Miremos una nueva. Por ejemplo, esta de salario. Dice, una persona invierte las 2/3 partes de su salario en el pago de arriendo y servicios públicos. Un cuarto lo que queda en alimentación y el resto lo consigna en una cuenta de ahorros. Si el comportamiento del individuo es igual todos los meses y su salario es de 4.800.000, ¿cuánto dinero habrá consignado el individuo en la cuenta pasados 6 meses? Entonces, 2 minuticos para que por favor lo analicen y me digan cuál podría ser la solución. ¿Listo? 2 minuticos. Bueno, mi profes, ¿qué respuesta encontraron ustedes?
¿Cómo le fue con esta situación? Pues empezamos dividiendo el salario para mirar esa parte de las 2/3 que invierte en arriendo. 4.800.000 dividido entre 3 Sí. da 12. O sea que 1.200.000. Sí. Y como son 2/3, son 1.200.000 y 1.200.000, son 2.400.000 que invierte en salario y arriendo. Creo que hay un pequeño error, profe. ¿Sí? Sí. Profe, a mí me dio la A como respuesta. El error que tuvo, profe, fue que dividió 4.800.000 entre 4. Sí. Y Profe, eran, Sí, y eran pues. 2/3. profe, Sí, señor, cuéntame. no sé si de pronto voy cogiendo el hilo, porque está súper perdido. Tranquilo. Cogí el salario, lo dividí entre 3, hice la figurita, ahí me copié de Mafe. Tranquilo. Y 3, o sea, en 1.600.000, 1.600.000, subrayé las dos partes de lo que pagan arriendo y servicios, que era 1.600.000. De ese 1.600.000, solamente paga 400 en alimentación en el mes. Le quedaría 1.200.000. Ese 1.200.000 lo multipliqué por los 7 meses de ahorro, me da 7.200.000, pues corresponde a la A. Listo, profe, esa es la respuesta. Ay, siento un alivio porque casi me retiro. No, tranquilo. No, tranquilo, profe. Sé que al comienzo siempre es complicado porque es enfrentarse a la situación y muchas veces uno no sabe ni por dónde agarrar. Listo, profe, gracias. Sí, a mí también me funcionó bien, profe, el método gráfico o el método del billete, como yo le llamo, me funcionó. Incluso uno puede llegar a saber con el método cuánto paga. Si le preguntaran a uno cuánto paga entre arriendo y servicios, da, obviamente, lo que dijo el profe, la alimentación obviamente solamente paga 400. El mismo método, pues, al hacer el gráfico, pues le va diciendo a uno cuánto le quedó, cuánto ahorró y cuánto se gasta. Muy bien, profe. Entonces, para las personas que no han comprendido, tenemos un salario que son de 4.800.000. Acá me dicen las 2/3 partes. ¿Qué significa? Que esta partecita y que esta ya las gasté. Pero todo lo dividí, a ver, el valor del salario lo dividí entre 3. ¿Qué significa? Que esta sola parte vale 1.600.000. ¿Cierto? Porque es una partecita, 1.600.000. Como son dos, 1,6 acá y 1,6 acá. Entonces, ¿cuánto iría ahí? Pues 4.800.000, menos ¿cuánto habíamos gastado ahí? 3.200.000. 3.200.000. Eso no es necesario hacerlo, solamente si nos llegaran a preguntar cuánto gastaba entre pago de arriendo y servicios públicos. Entonces acá me darían 1.600.000. Este 1.600.000, que sería esta partecita que voy a señalar de otro color, esta partecita que voy a señalar con el color naranja, lo divido ahora en 4. Qué pena con ustedes. Esta partecita lo divido ahora en 4. ¿Y tomo cuánto? Una parte que son 400. Una partecita que son 400. Muy bien. Esta partecita vale 400. Después dice, y el resto lo consigna. ¿Cuánto quedó? Pues quedaron 3 partecitas, como valen 400, pues serían ¿cuánto? 1.200.000. Si seguimos leyendo, me dice, ¿cuánto dinero habrá consignado el individuo en la cuenta pasados 6 meses? Esta no puede ser, esta tampoco, por lo tanto sería la A. ¿Cierto?
¿Por qué lo hice de esta manera? Porque muchas veces no es necesario hacer todas las operaciones. Muchas veces nosotros debemos mirar, son las respuestas que me están dando y a partir de ahí sacar nuestras propias conclusiones. ¿Listo? No sé si en este momento hay alguna pregunta. O quieran decir algo, no sé. Profe, sí, yo quiero decir algo y es que, bueno, ya también estoy entendiendo, pero por ejemplo, lo que yo visualizo es que hay dos maneras, o por lo menos acá dos maneras de aprender. Hay profes que se les facilita por el método gráfico, pero hay Sí, otras señora. personas que se nos facilita más bien haciendo las operaciones rápido, que fue lo que el segundo método que hizo el profe. Sí, claro. Entonces hay que tener en cuenta esos dos ¿qué? Formas de aprender. Sí, señora, claro. No todas las personas aprendemos de la misma manera, muy bien. Y en eso hay muchísima teoría en base a las estrategias de solución. Y uno de los principales teóricos es George Pole. Entonces, no sé, respecto a esta pregunta como tal, si hay alguna duda. Creo que ya ahora sí la vamos cogiendo el tiro. Sí, señora, ahí vamos ya. Excelente, profe. Vamos a mirar entonces una nueva situación. Los cuadros. Dice, una librería compra en 18 cuadros de 20 centímetros de lado que deben acomodarse en mesas de exhibición de 0,2 metros de ancho. Si se necesitan 6 mesas para exhibir todos los cuadros, el largo de la mesa es de A 0,4 metros, B 0,6 metros, C 4 metros o D 6 metros. 2 minuticos para que por favor analicen cómo sería esta situación. Bueno, mis profes, debo empezar la explicación de esta pregunta diciéndole lo siguiente, ¿qué es un cuadro? ¿Un cuadro es un cuadrado? Muy bien, profe. ¿Significa que la imagen que está ahí es un cuadro? No, eso es un rectángulo. Muy bien, profe. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué empiezo desde ahí? Porque muchas veces nosotros en el lenguaje, por ejemplo, acá en Santander, hemos escuchado que un cuadro es cualquier pintura. Y eso no es cierto. Un cuadro es un cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto no es un cuadrado, esto simplemente es una pintura. ¿Listo? Entonces yo voy a preguntarles a ustedes lo siguiente. Si se necesitan 6 mesas para exhibir todos los cuadros, ¿cuántos cuadros hay por mesa?
¿3? ¿Por qué? ¿Con qué operación hiciste? Pues, profe, una división común y corriente para dividir los cuadros. Muy bien. ¿Por qué? Porque utilizamos la palabra clave ¿cuál? ¿Qué palabra clave utilizamos ahí? Mira, exhibir todos los cuadros. ¿Qué significa esto? Que todos van a estar ahí, no va a sobrar ninguno ni va a faltar ninguno. Entonces, como se van a exhibir todos los cuadros, 18 dividido entre 6, eso me daría 3. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me va a servir ese 3? ¿Para qué creen ustedes que me va a servir ese 3? Para ayudar a encontrar el largo de las mesas. Muy bien, para encontrar el largo de las mesas. Porque, ¿qué pasa con el ancho? No se necesita. No se necesita. Igual el ejercicio lo está dando que es de 0,2 metros. Pero yo necesito ese largo. Ya sé que hay 3 cuadros por mesa. ¿Listo? Y que cada cuadro tiene ¿cuánto de lado? 20 centímetros. Si yo multiplico ese 3 por esos 20 centímetros, ese 3 por esos 20 centímetros, me estarían dando que serían 60 centímetros. ¿Esos 60 centímetros están en la respuesta? No. No. ¿Qué falta? ¿Convertirlos? Convertirlos, muy bien. Ahí es donde les decía al comienzo, nosotros debemos confrontar la respuesta que nosotros estamos teniendo con las respuestas que nos están dando. Porque solamente sabiendo que son 60 centímetros, ya ni la C ni la D me van a servir, porque están hablando en metros. Y ya no me va a servir la A porque son 0,4 metros. ¿Cuál se parece más? A ver. La B. Y nosotros sabemos que un metro son 100 centímetros. Un metro son 100 centímetros. Si hacemos una regla de 3 encontraríamos que serían 60 centímetros es igual a 0,6 metros. Y esa respuesta es la que concuerda con esta. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. O quieran comentar algo, no sé. Yo les preguntaría, ¿qué creen ustedes que necesitamos acá para resolver este tipo de situaciones? ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Profe, por ejemplo, yo no, en el caso de la profe que llegó rápidamente, 18 dividido entre 6, 3, no, yo empecé como a sacar primero, hice un dibujito de las mesas, entonces si de ancho tenía 0,2, entonces estaba como multiplicando para encontrar como el valor de todos los lados. A veces uno mismo tiende como a complicarse buscando Sí. cosas que quizás el problema no lo ha pedido. Yo me fui por ese lado. Personalmente no se me ocurrió, no sé si de pronto lo que tú dices, esa parte del problema no la tuve bien en cuenta, pero a mí no se me pasó por nada del mundo dividir 18 entre 6. Yo fue a buscar primero el ancho, ¿sí? Como los lados de la mesa, el 0,2, para ver si me encajaba por allá con el 20. Quizás a mí me pasó eso acá en este problema, por eso no pude hallar pues, la respuesta correcta. Ok, profe, no sé si alguien que más quiera compartirnos. Profe, una pregunta. Sí, señor. ¿Qué me dice a mí, de acuerdo al enunciado, que tengo que dividir el 18 entre 6? O sea, ¿hay alguna palabra que al mirar ahí me diga de una, sí, voy a dividir 18 entre 6?
Yo, Claro, profe. perdón, profe, qué pena. Tranquila. Por lo menos yo que hice yo llegué hasta ahí nomás, la verdad, yo llegué hasta ahí nomás. Yo cogí el 18 porque son 18 cuadros, ¿cierto? Sí. Y dicen que en 6 mesas, por eso fue que yo hice la división ahí. Lo primero que saqué y hasta ahí llegué fue cuántos cuadros me caben por mesa. Ujú. Por eso fue que yo hice primero desde ahí, para poder sacar el resto, pero hasta ahí llegué. Muy bien, profe. La duda que muchos de ustedes tenían era, y lo que yo tengo señalado ahí, exhibir todos los cuadros, porque esa es la palabra clave. No me va a faltar y ni me va a sobrar. Y vamos a tener que son la misma cantidad. ¿Por qué? Porque es un cuadro. ¿Qué significa eso? Que es un cuadrado, porque tiene los mismos lados iguales. ¿Listo? Esa es la respuesta como para completarle un poco y darle respuesta a lo que es el profe Diego, creo que te llamas. Sí, profe. Eso sería así de esa manera. Mm, O sea, ¿qué significa en todo esto que nosotros debemos utilizar? Son las palabras claves que nos está ofreciendo el problema. Profe, Para saber pero por... una pregunta. Acá, por ejemplo, cuando el problema dice 20 centímetros, mira que él hace como mucho énfasis en los lados, ¿cierto? Y en el 0,2 metros, por ejemplo, para mí eso fue como, se utiliza, claro, pero para mí fue un distractor. Yo comencé por ahí, porque sentí que el enfoque del resultado del ejercicio iba en esa parte, ¿sí? En esos centímetros, en esos 0,2 metros de ancho. Por eso quizás yo no pude hallar la respuesta. Y creo que de pronto a más de un profe nos pasa eso. Claro. Sí, sí, señora, claro, eso siempre nos va a pasar. Nosotros siempre debemos buscar la relación. Y ahorita muy bien lo decía una profe. Nosotros tenemos una mesa, ¿cierto? En la cual lo que buscábamos que era establecer las medidas, cuánto tiene de largo y cuánto hay de ancho, ¿cierto? Ya sé que de ancho había una cantidad y esa cantidad era de 0,2, pero esta medida no la conocía, esto no se conocía, ¿cierto? Entonces así de esa manera es como nosotros vamos relacionando cada uno de los datos que nos van dando y vamos mirando si lo que necesitamos es una regla de tres o necesitamos un porcentaje o qué vamos necesitando. Pero antes de empezar a cada una de las cosas, lo que nosotros necesitamos en sí es reconocer aquellas palabras claves que me van a permitir utilizar un enfoque u otro. ¿Listo? Sí, No sé profe. ustedes qué me digan. ¿Esta situación quedó claro o quedó alguna duda? Profe, ahí ya queda clara, obviamente, pero pues lo que tú decías es cómo seguir practicando este tipo pues de ejercicios para ir a pues como teniendo ya la habilidad para resolverlo. Claro, claro, ese es el objetivo. Entonces vamos a pasar a una nueva situación, ¿vale? Mascotas. Dice, en un conjunto cerrado se encontró que uno de cada dos apartamentos posee única mascota, que hay un gato por cada 6 apartamentos y que en el resto de apartamentos hay perros. De acuerdo con lo anterior, es correcto afirmar que en el conjunto cerrado el número de apartamentos en los que hay un perro equivale a uno por cada 10 apartamentos, B, uno por cada 8 apartamentos, C, uno por cada 4 apartamentos o D, uno por cada 3 apartamentos. Entonces, 2 minuticos para que por favor se enfrenten a esa situación.
Bueno, mis profes, ¿cómo se enfrentaron a esta situación concretamente? ¿Qué respuesta encontraron? ¿Por qué enfoque podemos empezar a solucionar este tipo de situaciones? Profe, ahí también podemos utilizar el método gráfico, ¿sí? Podemos utilizarlo. Claro, claro. ¿Hay algún número? Claro. ¿Con cuál número empezaríamos? Con los 2 apartamentos, 1. Muy bien. Pero hay un número concretamente, ¿cierto? Los 6 apartamentos. Muy bien, 6 apartamentos. Entonces, si nosotros tenemos un dibujo de un edificio, van a perdonar por el dibujo que voy a hacer. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y empezamos a leer. En un conjunto cerrado se encontró que uno de cada 2 apartamentos posee única mascota. ¿Qué significa eso? Posee única mascota. Que hay que tachar un apartamento porque... O sea, que uno de cada 2 tiene mascota, ¿cierto? Sí. O sea, que acá esta N es porque no hay. No hay, no hay y no hay. ¿Listo? Que hay un gato por cada 6 apartamentos. Entonces la G gato. E gato. Perros entonces tendría que colocar ahí. ¿Cuántos perros colocarían? ¿De a uno? 2. Muy bien, 2. Dos. Porque son los 2 únicos que me quedan. Porque dice, y el resto de apartamentos hay perros. Entonces esto es un perro y esto es otro perro. Si eran 6, ¿cuántos perros habían? ¿O cuántos perros hay? 2. 2. Fracciones, 2 de 6. ¿Qué significa? Que si nosotros simplificamos, ¿qué vamos a encontrar? 1/3. 1/3. 1 3. sobre 3. Pasando eso a interpretación, ¿qué podemos decir? ¿Que cuántos perros hay por apartamentos? 1 por cada 3. 1 por cada Muy 3. bien, entonces hemos encontrado acá que la respuesta sería la... ¿Sí? Pero, profe, es como la misma duda de la profe Mafe, o sea, o de un profe que hizo ahorita. Pues a uno le parece tan fácil ahí el dibujito y la operación que se hizo. Sí. Lo que decía un profe ahorita, pero ¿cómo llego allá? O sea, ¿cómo sé que ese 2/6, que me equivale a 1/3, o sea, parece fácil, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, señora, totalmente. pero darle, o sea, llegar a eso por lógica, por actitud matemática, es donde veo que está como la parte más difícil. No, mire, profe, si nosotros voy a señalar algo acá, ¿listo? Voy a señalar algo acá. Aquí en el ejercicio me está diciendo lo siguiente. Es correcto afirmar que en el conjunto cerrado el número de apartamentos, ¿cuántos apartamentos son?
6. 6. ¿Y cuántos perros hay? 2. Entonces de ahí parto. 2 de cada 6. Y ahí obtengo la fracción que sería 1 de 3. Profe, sí, pero entonces en este caso, tú porque ya tienes como sabes que tienes que simplificar, pero entonces cuando yo puedo llegar a decir, bueno, son 2 de cada 6, pero evidentemente en la respuesta, en las Ok. opciones de respuesta no está. ¿Cómo saber o cómo llegar a entender esa parte del simplificar? Porque uno puede estar en la prueba, pero sencillamente uno, 2/6, uno se bloquea y uno ¿qué piensa? Uno dice, estoy haciendo el procedimiento mal. Ok. Sí, porque uno no va a pensar, es que tengo que simplificar. ¿Cuándo se simplifica? ¿Cuándo se tiene que tener en cuenta eso? Nosotros miramos en este caso las posibles respuestas que nos van a dar. Si nosotros miramos la relación que me están ofreciendo en este ejercicio, que es 1 por cada tantos apartamentos, ¿cierto? Entonces, yo podría decir lo siguiente: 2 perros por cada 6 apartamentos. Me están diciendo que uno solo. Entonces, un perro con apartamentos. ¿Qué podríamos utilizar acá? Para mí, regla de 3. Regla de 3. Podría ser una regla de 3. Pero, profe, hay otra cosa que lo despista uno y es que, por ejemplo, en las respuestas no hay 6. Entonces, sí, bueno, yo también ya analicé, pero esos 6 apartamentos, el conjunto cerrado no dice que tiene 6. Y es más, las respuestas no hay ese 6. O sea, que es difícil llegar a deducir eso que parece tan fácil que No, sino en la pregunta que me están enfocando, perdón, la respuesta que me están enfocando en esta pregunta, tiene que hablar o habla de equivalencias. Yo planteo una equivalencia a partir de una fracción. ¿Listo? ¿De qué fracción? Del total, que sería el denominador, con una cantidad determinada. En este caso me están diciendo que perros. Entonces, ¿cuántos perros hay? 2. ¿Cuál era el número que nosotros habíamos tomado de apartamentos? ¿Cuántos? los que nos mencionan en el enunciado 6. 6. Entonces, como me están preguntando de equivalencias, el consejo que yo doy, ¿cuál es? Mira las respuestas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque muchas están ampliando o están disminuyendo. En ese caso, ¿qué me están diciendo? Me están disminuyendo. Me están diciendo que es 1 por cada 3, disminuyendo. La fracción original era 2 sextos, entonces yo tengo que disminuirla. ¿Cómo disminuyo? Simplificando. ¿Listo? Entonces, una podría ser la simplificación, otra forma podría ser la regla de 3. No sé si así quedó más claro. Profe, pero también se hubiera podido hacer, por ejemplo, hacer el dibujito, ¿no? ¿Sí? Los 6 pisos, los 6 apartamentos. ¿Sí? Y coger donde hay animales, que es perro, perro, gato, que sería 3. Uno sería la mascota, ¿no? También. ¿Sí? También lo habrían podido hacer así. Pues la verdad, yo lo saqué por ahí. Pero para eso nosotros debemos establecer las equivalencias cuando me dicen hay un gato por tantos apartamentos, hay un animal por tantos apartamentos, y logrando eso, ya sea en un planteamiento gráfico, nosotros podremos encontrar la respuesta. Sí, profe, claro, haciéndolo así en gráfico. Así tal cual lo hicimos. Sí, claro. Gracias, profe. Tranquila, con mucho gusto. No sé si hay alguna otra duda. Bueno,
Y ya para terminar, me gustaría compartirles unas situaciones, pero que tienen que ver con análisis gráfico. Análisis gráfico. La gráfica muestra los resultados de una prueba de matemáticas. En el eje horizontal, ¿qué encontramos? El puntaje de la prueba. Muy bien. Y en el eje vertical, Porcentaje. porcentaje, muy bien. Me dicen, el diagrama circular que corresponde a la gráfica es. Ya me están buscando una relación entre una gráfica y otra. Entonces, si nosotros miramos, cuando está en 1, ¿qué porcentaje tendrá? Cuando está en 1, ¿qué porcentaje tiene? No, 0, nada. 0, muy bien. Cuando están 2, El 30, el 30, muy bien. Cuando están 3, el 40, 40. Cuando está el 4, al 20, el 20. Cuando está el 5, 10. 10. cuando uno va a hacer un diagrama circular, antes de mostrarle las posibles respuestas, cuando uno va a hacer un diagrama circular, ¿qué debe tener en cuenta? Los porcentajes. Los porcentajes. No ve que va a estar en 0 y yo le coloco que están bien, ¿no? No, se va a mantener los porcentajes. Que si es un diagrama, que la gráfica corresponda con los porcentajes. ¿Listo? Sí. Entonces aparece la siguiente gráfica. Aparece en esta gráfica. Todos diagramas circulares, porque eso correspondía a la pregunta. Todos diagramas circulares. Y me preguntan, ¿cuál es el correcto? El B. ¿El B es el correcto? El A. No, el B ¿Qué no. dicen los demás? La D. El A, sí, profe. El A. ¿Por qué no podría ser el B? Porque están los trozos iguales y Falta las el diferencias están muy marcadas. Porque falta el 20%, que no lo vi. Y en el diagrama de barras arriba está el 20% y en el B no está. Pero ese era el 20. Dímelo acá. Profe, porque los porcentajes en los diagramas circulares tienen que ir porcionados a los porcentajes. Entonces, si es 10, tiene que ser más pequeño, si es 50, más grande. No pueden ser iguales. Muy bien. La A, Entonces, ¿qué significa? Que la B no puede ser. ¿Qué pasaría acá con el diagrama C? que 20 tiene más que 40, por ejemplo. Entonces tampoco puede ser. El diagrama D, Igual. Tampoco porque 40 está más pequeño que el 30. entonces ¿cuál sería lo único que me sirvió? La A. Ya. Ah, ¿Listo? Profe, Se hace y- especial énfasis en esto. ¿Por qué? Porque hay preguntas que también nos llevan a el análisis gráfico estadístico. No toda la información que nos va a presentar es de manera textual, también hay gráfica y también hay estadística. ¿Listo? Sí, profe, y uno a veces analizando esas barras dentro del examen, dentro del cuestionario, o sea, personalmente, pues aquí pareció como muy fácil, pero uno a veces analiza y vuelve y revisa el gráfico y se enreda de una manera que uno desiste. A mí personalmente me pasa con el tema de las gráficas. Pero pues acá, mira, lo hicimos sencillo, obviamente porque van saliendo respuestas de los compañeros y cositas de cómo ellos lo hacen, por ejemplo, lo que la profe dijo, sí, acá el 20 obviamente tiene que ser mucho menor en la barra que el 40, sí, cositas que a uno le ayudan. Muy bien, profes. Entonces quedamos así. Esto era como para saber de qué manera, cómo van ustedes con la prueba diagnóstica, así de esa manera poder preparar el material para la siguiente clase. Espero no haberlos confundido mucho, espero haber aclarado muchas dudas y pues seguiremos en contacto. Cualquier cosita con mucho gusto. Listo, profe Carlos, muchas gracias a los profes, no sé si alguien tenga una pregunta, una sugerencia, dudas.
No, profe, que el método, este método de por medio de preguntas a mí me parece excelente y que de pronto hoy estuvimos como perdidos, pero yo sé que ya le vamos cogiendo el enfoque y me parece importante trabajarlo desde las preguntas, profe. Muchas gracias. No, tranquila, para eso estamos. Profe, y también agradecerle por su paciencia y su comprensión, porque igual enseñar las matemáticas siempre es algo bastante abstracto y usted las hizo muy tangibles, entonces muchísimas gracias. No, tranquila, con mucho gusto. Profe, muchas gracias. A ver si trato de hacerlo lo complicado, entre comillas, simple y aprender. Y muchas gracias a los profes y a usted, profe. Listo, tranquilo. Entonces, Igualmente, la paciencia. señor. Y hacernos, gracias por la paciencia y hacernos ahí aterrizar. No, tranquilos, esa era la idea. ¿Por qué lo digo? Porque ya en mi caso, ya llevo casi 10 años tratando de colaborarle a los demás profes para que ingresen al magisterio, porque no es nada fácil, la verdad, y muchas veces los nervios, cuando uno intenta resolver una ecuación, o cuando uno piensa que las cosas son muy complicadas y no se detiene un momentico a analizar lo que hicimos hoy, y